Bueno, gente, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de una izquierda dominante en redes, medios y cultura. Y le vamos a poner un nombre para que nadie se ofenda y la vamos a llamar izquierda pop. Porque, qué sé yo, es liviana, me hace acordar a la cultura pop. Esta izquierda no tiene la tradición o no continúa la tradición histórica del socialismo ni del marxismo clásico. Es extraño porque, y lo que más me disparó a hacerlo fue precisamente el arranque, diciendo, presentando en el primer video, eso como marxista. Ante mi asombro me imagino la de muchos marxistas sinceros, que deben estar agarrándose la cabeza y diciendo en nuestro nombre. No, ¿no? Funciona básicamente como un reemplazo sistémico de la izquierda real, esta izquierda pop. Ocupa su lugar simbólico, pero neutraliza su función política. En lugar de confrontar con los intereses materiales, lo que es el capital y la propiedad, la soberanía, los recursos, que los toca muy de refilón, muy de compromiso, porque uno va a decir, no, pero en algún momento van a decir o dicen o señalan, sí, pero no es lo esencial. Desplaza el conflicto hacia algo que sí les interesa mucho más, que es lo moral, lo identitario y lo cultural. Por eso entra en colisión directa con la izquierda que podríamos llamar soberanista o materialista, la izquierda más clásica, que es la que puede tocar sí los nervios del sistema. Y esto vamos a tratar de aclarar. Primer punto para que vean cuál es la posición de las izquierdas y por qué a veces nos dicen, no, pero ustedes se la agarran con la izquierda, no dicen nada del resto. Vamos a decir de todos, inclusive del peronismo y de los libertarios, que también van a estar incluidos en este análisis, pero lo que me interesa ahora para arrancarlo es empezar a diferenciar, porque parte del problema es la confusión de izquierdas. Primero, ¿qué es la izquierda histórica? La izquierda histórica es la que tenía ejes centrales, como por ejemplo el capitalismo versus el trabajo, la producción, el salario, la propiedad, el control de los medios productivos. Básicamente se ocupaba de esos temas. Tenía un sujeto político, que era la clase trabajadora organizada a través de sindicatos, estructuras colectivas. Utilizaba como método el análisis materialista. Tenía disciplina organizativa, tenía formación ideológica y se ocupaba y usaba como herramienta de lucha los conflictos reales, ¿no? Las huelgas, los bloqueos, la disputa territorial. Culturalmente, criticaba la decadencia burguesa, desconfiaba del individualismo, defendía la comunidad, la familia obrera, la natalidad, el orden social funcional al trabajo. Y en el internacionalismo material creía, no en el simbólico, solidaridad entre los pueblos en función de producción, no de causas estéticas. Esto para situarnos, porque a veces, pese a que yo soy muy duro con la izquierda, me parece muy injusta muchas de las acusaciones que se hacen hacia la izquierda, porque no tienen nada que ver con la izquierda tradicional. Por eso hago este pequeño decálogo de qué es la izquierda. La izquierda es eso que le acabo de decir. Eso es lo que se debería entender por izquierda. Después aparece esta nueva izquierda, esta izquierda pop, que no se organiza en torno al trabajo ni de la producción. Se organiza en torno a las identidades, a las sensibilidades, a los consumos culturales, a las causas exportables. Reemplaza además el análisis económico por la moral pública. Se convierte entonces en performativa, estética. Hace mucho hincapié en la pertenencia trivial. Si ustedes ven el video, cómo se refieren a sí mismo, al grupo, básicamente es tribal lo que están haciendo. Conteniendo, además, apuntando a contenidos para red. Tienen una estética banal como técnica política. Usan un lenguaje deliberadamente infantilizado, tienen un humor superficial, esa gestualidad cool que tanto se usa ahora en las redes, y apunta mucho a eventos lúdicos, que por ejemplo reemplaza el término militancia por plan nocturno, planazo, como dijeron. No es casualidad ni ingenuo lo que hacen, porque están bajando el umbral de entrada, evita la formación política dura y convierte la política en un ocio identitario. Básicamente es un entretenimiento, ¿estás aburrido?
venía a jugar al Metegol, venía a jugar a Mortal Kombat, veíamos los carteles en alguno de los videos. Si ustedes entran en, no sé si lo bajé por ahí, por ese video no lo traje, pero si ustedes ven los videos del campamento capitalista, normalmente ven que hay salas dedicadas a jugar al Mortal Kombat. Y esto nos están diciendo que es revolucionario. Claro, antes ser un cuadro político de un partido revolucionario de izquierda exigía un grado de compromiso y preparación importante. Hoy es esto. Hoy es venir a divertirte. Ocio creativo. La izquierda pop además tiene otro tipo de banderas que han sustituido el programa marxista clásico. Las banderas tienen que ver, la agenda central básicamente de esta izquierda es el género, es la corrección política, es el cambio climático. Fíjense qué preocupados están por el cambio climático. Cambio climático como política, además, política de destrucción de energía, bueno, promueven el veganismo, el lenguaje inclusivo y el antirracismo en forma abstracta. Además, son morales y no estructurales. Y esto no es que esté bien o mal, es una característica que los distancia de la izquierda materialista clásica. Son fáciles de exhibir, no tocan la propiedad ni el poder real, permiten, sí, con estos métodos, disciplinar al disidente, porque se lo cancela al disidente. Se transforman en insignias de virtud y básicamente en instrumentos de transformación material. ¿Por qué serán que esta gente son útiles al globalismo financiero? No así la izquierda común. Bueno, el globalismo financiero, el globalismo que anida en Londres, en Bruselas, no necesita suprimir a la izquierda. Lo que necesita básicamente es domesticarla. O sea, si la podrían hacer desaparecer, podrían. Pero cuando vos haces desaparecer algo, primero es muy difícil. Y después vos la desapareces y algo la reemplaza. Entonces, más inteligente que suprimir es domesticar. La izquierda pop, entonces, tiene varias funciones. Fragmenta el campo popular, desplaza la naturaleza de la lucha de clases por la guerra cultural. Entonces ya el motor de la historia no es la lucha de clases como era para el marxismo clásico, sino la guerra cultural. Después, en algún momento, lo van a entruncar y van a decir que responde, pero la realidad cotidiana es que ya no hablan más de guerra, de lucha de clases, y neutraliza la posibilidad de la unidad material de esta manera. No discute la concentración de la banca, el problema de la deuda, lo hace muy superficialmente, con algunos eslóganes y nada más, habla muy poco de los recursos energéticos, no se moviliza por la energía o por la soberanía regulatoria. Básicamente es una oposición permitida, muy ruidosa, pero en términos políticos inofensiva. La realidad es que la izquierda pop circula porque tiene algunas características que la hacen más visible y más vendible. Oculta lo áspero. Eh, lo soberanista lo termina por estigmatizar. Entonces, la izquierda pop, como resultado de sus posiciones, recibe visibilidad, legitimidad cultural y espacio mediático. Por eso vamos a ver en la televisión, cuando hay un debate presidencial, siempre presidencial o de ideas, normalmente hay un representante de la izquierda, pero de la izquierda pop, no de la izquierda dura, la izquierda identitaria. Esta izquierda, además, ha importado la grieta de Estados Unidos. La izquierda pop la adopta como propia a la pelea que hay entre demócratas alineados con los globalistas y los trumpistas con una posición más soberanista. Toma obviamente claro partido por el bando globalista en temas como la agenda climática, la agenda migratoria, la agenda identitaria y la cuestión moral. Entonces, pueden observar el perfil en redes de, por ejemplo, de Manuela, se van a encontrar con que Minneapolis es un tema casi omnipresente. Pesa más que cualquier problema de los que hay en la Argentina. Pesa más el ICE, que es esta fuerza que está buscando migrantes ilegales en Estados Unidos, más que la propia Patagonia.
Básicamente el discurso importado les termina interesando más que el conflicto global, porque básicamente se han convertido en una franquicia ideológica del progresismo anglosajón. Están jugando otro partido, ese es un poco el problema. Por otro lado, hay una izquierda soberanista que plantea problemas de territorio, de recursos, de control nacional, defensa cultural, cohesión social, y esto sí genera conflicto real con el poder. Las respuestas de la izquierda pop, entonces, es no hacer debates, sino hacer un discurso moral, porque no hace falta argumentar, hace falta situar las cosas en base a esa clave identitaria. Al soberanista, entonces, la izquierda pop lo acusa de reaccionario, de intolerante, de facho, de negacionista. Es la forma clásica en que opera la censura blanda. La censura blanda no te mete preso o te fusila por decir algo inconveniente. Te va a acusar de intolerante, de reaccionario, de facho, de negacionista y te va a terminar clausurando. Pero es censura. Con Israel la cosa es más complicada, porque hay una crítica permitida, que es la que hace la izquierda pop, y una crítica no conveniente. La izquierda pop hace una crítica que es de corte humanitaria, emotiva, superficial. Qué mal los chicos que mueren, qué mal los bombardeos, qué mal el pueblo palestino que es perseguido. Pero lo que hace, esto lo hace mientras evita discutir la geopolítica global y evita discutir el Islam como civilización y estructura social. Porque entonces reemplaza el Islam verdadero con los preceptos reales del Islam y con la forma de pensar y sentir de los musulmanes por una especie de parodia donde es muy curioso ver movimientos LGBTQ+, con las banderas palestinas y la inmediata respuesta, que después vamos a hablar de ello, de los libertarios y de los sectores pro-israelíes, diciendo a ustedes, estos palestinos los matarían si pisan Palestina, porque detestan lo que ustedes representan, lo cual es cierto. Y es muy extraño entonces que estas corrientes no lo entiendan. O sí lo entienden y pues eso. Los lobbies de inteligencia, los alineamientos estratégicos, todas esas cuestiones están fuera de la discusión real que plantean. Y por lo tanto generan entonces una crítica hacia la cuestión israelí solamente simbólica, sin un impacto estructural compatible con el orden social. Sabemos que han producido esos gobiernos, inclusive de izquierda progresista, como era el caso de Obama, la destrucción de muchos países islámicos que generó una migración masiva a Europa, porque bombardearon Libia, bombardearon Siria, destruyeron varios países de Medio Oriente, los han empobrecido, los han llenado de actos terroristas del norte de África, con un efecto que es obviamente lógico y esperable. ¿Qué pasó? Generaron en Europa con esa migración una crisis de la cohesión cultural, un debilitamiento de las identidades históricas europeas y por lo tanto un choque civilizatorio. Y esto lo presentan como una defensa de derechos humanos. Molestaba tal vez la identidad en ese sentido más europea, más firme, pero por otras razones, que había que destruirla y esto calzaba muy bien. Usar la migración como una herramienta de política interna, un instrumento. La izquierda pop acá tiene una posición muy particular, porque defiende la migración como un valor abstracto, el derecho a migrar, defiende al migrante, pero ignora los efectos reales y las consecuencias de la migración sobre las comunidades, tanto en la comunidad emisora que ha sido destruido para esto, y entonces estamos hablando del derecho de los migrantes a emigrar y no hablamos de los derechos de los migrantes a tener un país digno, que no sea bombardeado, que no sea boicoteado, que no sea bloqueado, que no sea desestabilizado. De eso no hablan. Hablan solo del derecho a migrar.
Y ahí es donde uno va viendo ese doble juego que hacen. Y entonces, ¿qué termina esto sucediendo? Utilizan al Islam, pero ya no como una civilización viva con características propias, sino como una herramienta simbólica que ataque el cristianismo, el catolicismo puntualmente europeo. No es un sujeto respetado el Islam como tal, sino es una herramienta para chocar contra las raíces culturales cristianas de Europa. Eso es lo que están haciendo. No hay otro estadio intermedio en esta historia. Y eso lo está haciendo la izquierda pop. Ojo, no la izquierda en general. Por eso necesitan escindirlo de la realidad, que es lo que hemos visto que hacen con este proceso. Entonces, no vamos a hablar de lo que hicieron los gobiernos europeos, lo que hizo Obama, lo que hicieron los demócratas estadounidenses destruyendo medio mundo. Vamos a hablar solo del derecho de los migrantes a aterrizar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de programa de asimilación, sin ningún tipo de regulación, sin nada en Europa. Y esto va a generar, no es que esté bien o que esté mal, es una consecuencia natural y lógica, un roce civilizatorio, cultural. Y esto es lo que quieren para terminar dándole el golpe de gracia a los estados europeos, que después tienen como idea pensar que esto es culpa del Islam y no de que ellos mismos abonaron el terreno destruyendo las bases culturales europeas. Al destruir las bases cristianas de Europa, dejaron un vacío que obviamente lo van a llenar aquellos que vengan con creencias fuertes, en este caso los musulmanes que llegan corridos por ellos mismos. ¿Puede haber sido toda casualidad? Puede ser, pero bueno, que lo han aprovechado, lo han aprovechado. Después, para no centrarnos tanto en esto, hay más. El socialismo histórico, y esto es otro de los debates que muchas veces tienen, priorizaba la comunidad, la familia obrera, la reproducción social y la disciplina colectiva. Del otro lado aparece la izquierda pop exaltando lo contrario, la individualidad extrema, el deseo como eje político y de solución de las categorías sociales, la deconstrucción. O sea, básicamente yo no soy hombre, no soy mujer, porque mi identidad y mi gusto personal está por encima de todo eso. Nada más antimarxista que eso mismo, dado que invierte la escala de valores dentro de lo que es el marxismo. Eso no es socialismo, eso es un individualismo radical con estética de izquierda. Lo que antes se llamaba claramente identificado como decadencia burguesa, los soviéticos se han cansado de escribir sobre la decadencia burguesa, hoy se presenta como liberación. Existen entonces también además muchos rumores sobre financiamiento, sobre la penetración cultural, sobre los procesos de ingeniería social. Obviamente no sabemos cuánto es cierto o cuánto no, pero sí lo que sabemos es que condicionan los discursos, disciplinan las agendas, explican los silencios y empobrecen el análisis porque hay dinero y poder detrás de esto. La izquierda pop, entonces, no es en realidad un error, no es una desviación, es básicamente la solución que propone el sistema para canalizar el descontento sin dirección, para fragmentar el campo popular y para impedir una organización material que ponga en peligro el verdadero poder. La izquierda histórica, mientras tanto, construía poder. Hoy ha sido reemplazada por una izquierda estética. Y entonces esa colisión que mencionamos es inevitable. Choca la soberanía contra el globalismo. Ese es el gran tema hoy que se está discutiendo. De alguna manera reflejado entre el conflicto real y la moral performativa de la izquierda pop. La política real y concreta versus el entretenimiento pop. En las últimas décadas, la izquierda dura
material, soberanista, de alguna manera construyó el poder real, gobernó estados, la Unión Soviética, pero toda Europa Oriental, buena parte de Asia, de África, gobiernos socialistas duros, había muchos en el mundo. Reorganizó los ejércitos, hizo una fuerza militar importante, hizo acuerdos económicos, trazó alianzas. Básicamente disputó la soberanía efectiva frente al orden unipolar capitalista anglosajón. No lo hizo desde las identidades, la corrección política ni la moral performativa que utiliza como herramientas de lucha la izquierda pop, sino lo hizo desde el control territorial, desde un Estado fuerte, desde la planificación, desde la disciplina política y desde la lectura geopolítica mundial. El resultado fue que esta izquierda fue demonizada, sancionada, bloqueada, acusada de autoritaria, de tirana, precisamente porque cometió un pecado que fue alterar las correlaciones de fuerza. Se transformó en una amenaza. Entonces no es extraño que se haya calificado como estalinismo a cualquier atisbo de izquierda que se ocupe de lo serio, lo material, de las causas reales y concretas, y que desdeñe estas políticas identitarias. Y se transforma en un insulto decirle a alguien estanilista. No debería asombrarnos, también se ha convertido en un insulto decirle a alguien fascista cuando en realidad ese alguien no es fascista. Hoy la política se hace de esta manera. La izquierda pop, por otro lado, no construyó un poder estatal. La izquierda pop no construyó un poder económico, no construyó un poder militar, no gobierna, no controla bancos, no controla recursos energéticos, no controla recursos estratégicos, no tiene control sobre cadenas productivas. Básicamente no ha hecho nada, nada. La izquierda pop hace ruido, pero no controla nada real y concreto. Permanece, podríamos decir, en forma marginal en la política real, aunque sobre representada en las redes y en los medios. Por eso creemos que existe una izquierda, creemos que hay una oposición, pero en realidad no la hay. La función que tiene esta izquierda pop no es avanzar sobre el sistema como era la izquierda real, sino es legitimar ese propio sistema, presentándolo como que hay una disputa dentro del sistema, hay fuerzas de izquierda y de derecha, pero esas fuerzas de izquierda terminan respondiendo a los mismos patrones que las fuerzas de derecha. Es una izquierda que habla mucho, gesticula, pero en el fondo nunca dice nada. La izquierda pop no está diseñada además para ganar, no está diseñada para gobernar, está diseñada para ocupar un lugar simbólico en la oposición, impidiendo que ese lugar lo ocupen fuerzas que realmente sean peligrosas para el sistema. Funciona básicamente como una válvula de escape del mismo, como una fuerza de contención y además como una especie de martillo cultural que golpea a los enemigos reales del globalismo. La izquierda pop, como decimos, no controla el capital, no disputa la problemática de la deuda, no interviene en la banca, no presiona con los fondos de inversión, ni las corporaciones estratégicas. Nunca la izquierda pop cruza líneas que puedan generar una sanción real del sistema. Quiere blancos la izquierda pop. La izquierda pop apunta a las fuerzas tradicionalistas, a las fuerzas nacionalistas, soberanistas, incluso si estas son o no de izquierda, le da lo mismo. Lo que ataca es el tradicionalismo, lo nacional, lo soberano. Y lo hace porque esas fuerzas sí disputan política, sí disputan Estado, sí disputan cultura profunda, disputan territorio y disputan cohesión social. La izquierda pop en realidad funciona como una fuerza de deslegitimización moral, etiquetando a las corrientes, sean de izquierda o de derecha, da lo mismo,
las corrientes que son soberanistas como reaccionarias, autoritarias, fachas, intolerantes. La izquierda pop en realidad no va a vencer, solo va a marcar, va a señalar y va a terminar aislando. Hace el trabajo cultural previo de desgaste, erosionando la legitimidad y fragmentando la base social, volviendo cada vez más impresentable al soberanismo. Ese es como una especie de ablande de aquellos que desafían al sistema. Luego, sobre eso, tienen el campo libre para actuar el sistema económico, el poder judicial, los mercados. Ellos se van a ocupar del resto. Es básicamente la izquierda pop, la infantería cultural del orden global, financiero, si quieren. La izquierda que más gritó anticapitalismo, curiosamente, es la que menos daño le hace al capitalismo. Es casi un precepto. No dicen más de 2 palabras sin decir que son anticapitalistas, pero en la práctica son los que menos hicieron contra ese capitalismo que dicen combatir. La izquierda, que el sistema llamaba autoritaria, de este raíz stalinista que yo decía, es la que realmente pudo ponerlo en zozobra. No es una paradoja moral, es en realidad una ley de funcionamiento básica del poder. Quien toca los símbolos exclusivamente apenas se entretiene, pero quien toca las estructuras es una amenaza. La izquierda pop entonces no es un desvío, no es un error juvenil del socialismo, no es inmadurez política, es básicamente una pieza funcional del sistema globalista. Ocupa el espacio de la izquierda histórica, de ese espacio que la izquierda dura, marxista, ocupaba, y lo hace con un sentido, que es el de vaciarlo de contenido, impidiendo de esta manera que aparezca una organización material que sí sea un problema, y de esa manera puede golpear por izquierda a cualquier fuerza soberanista real. Entonces, no avanza, no gobierna, no construye poder, pero no está diseñada para eso. La izquierda pop no mide su éxito en victorias, sino en bloqueos. Lo que logra bloquear es su éxito. Y ahí es donde empieza a ver cómo cierra el sistema completo. No solo esto explica a la izquierda pop, sino cómo neutraliza las fuerzas soberanistas históricas cuando éstas se dejan colonizar culturalmente. Porque el problema lo tiene no solo la izquierda clásica, que fue ocupada, que fue vaciada de contenido y que hoy son solo sellos de goma y simbología que se mueve bajo la égida de esta cultura de izquierda pop. Esto le sucedió también al peronismo. El peronismo durante décadas, desde su nacimiento, podríamos decir, fue una fuerza nacional popular, soberanista, tradicionalista en lo social, estatista en lo económico y materialista por su concepción de la lógica de poder. Su base no era simbólica, eran los sindicatos, la industria, el empleo real, el Estado, el control territorial. El peronismo no competía por moral ni por estética como hace la izquierda, competía por el poder real. El peronismo era una opción de poder. El peronismo gobernaba y cuando gobernaba tomaba decisiones que producían efectos materiales reales. Hoy, en lugar de disputar el peronismo, en lugar de centrarse en la soberanía económica, los recursos estratégicos, trabajo, producción, el peronismo se corrió del campo y se lo dejó esto a nadie, porque no había nadie que lo ocupaba, y se centró en la lucha cultural con la izquierda pop. El peronismo, que venía de otra raíz, trata de emular culturalmente a la izquierda pop. El giro de Cristina,
y que arrastró a todo o buena parte del peronismo oficial, es lo que ha ido en ese sentido. Por eso, el peronismo fue abandonando el conflicto estructural y fue entrando de a poco en la guerra del lenguaje, en la agenda identitaria y en la corrección política. Y esto fue clave porque el peronismo entonces ahora no confronta a la izquierda pop desde su propia identidad cultural. Tal vez en otra época era el peronismo duro confrontando con la izquierda por la lucha por quién representaba a los trabajadores. Hoy el peronismo lucha por la identidad con la izquierda pop, compite por esa visión pop y los trabajadores básicamente no tienen quien los represente. Eso ha llevado al peronismo a generar una política de comunicación y de acción eh, que busca disputarle a la izquierda un electorado pequeño, 3, 4, 5%, no mucho más que eso, generalmente urbano, muy politizado y en declive demográfico, porque encima es un, un electorado que no solo se achica en números, sino que no tiene hijos y probablemente por el modelo y forma de vida y forma de pensar, tienen pocos hijos y la izquierda pop entonces no tiene futuro, es una vía muerta. Tal vez sea un error de cálculo, tal vez sea una traición. El electorado de izquierda pop es una minoría volátil y no construye ningún poder material, no organiza territorio, no interviene en los factores de producción. Y cuando el peronismo intenta seducir este electorado, el peronismo, ¿qué es lo que hace? Pierde su base histórica, que son los trabajadores. Inicialmente los trabajadores industriales que han mutado a otro tipo de trabajadores, dado que la industria ha perdido trabajadores a nivel mundial y particularmente en nuestro país, que además se ha desindustrializado. Pero no ha ganado ningún poder nuevo. Y el resultado pasa a que el peronismo deja de ser una fuerza de masas, como era antes, a un actor simbólico del sistema. Perdió centralidad, hoy ya no asusta como antes, y se vuelve inofensivo para el sistema. Por eso el sistema cada vez les pierde más el respeto. Por eso, por ejemplo, el sistema no se preocupa ya mucho por los sindicatos, porque es en el último bastión que ha ido aislando, porque el peronismo político ha decidido que su futuro era disputar el electorado de izquierda con la izquierda pop, ese 3-4% de votantes de las grandes ciudades, que tiene como mayor compromiso eso mismo, porque lo vemos en el tipo de militancia, ya no tenemos más la militancia profesional. Dicho sin ningún tipo de ánimo despectivo, lo digo realmente, el partido de profesionales, el partido revolucionario, eso pasó a la historia. Y pasó inclusive aquel vocacional que entregaba la política obrera, que tenía motivos muy concretos para hacer política en lugar de descansar, porque se estaba jugando su futuro, se jugaba sus posibilidades reales de supervivencia. Cuando esto es reemplazado por militantes de clase media acomodada, hijos en general de políticos o empresarios o gente que no tiene ningún padecimiento económico, eh, la política se termina transformando en una especie de ocio, por lo menos para la mayoría. Es una diversión. Entonces, cuando tengo un rato libre y estoy aburrido, voy a hacer política, pero no avanzo de eso en mi nivel de compromiso. Y eso lo hace inofensivo. Kelly Olmos, el otro día habló Ivoni, presentó un proyecto de reforma, de reforma laboral con la idea de, bueno, que el peronismo no quede ausente en un debate precisamente en lo que históricamente era su alma, que era el trabajador. Pero Helmy Olmos
habla en su proyecto, cuando habla de las licencias y de otras cosas, de las personas gestantes. ¿Cuántos días, por ejemplo, van a tener de licencia las personas gestantes y cuánto van a tener personas las personas no gestantes? Y uno puede pensar, error de comunicación. No, está pensando en una cosmovisión. El peronismo, que nació hablando de las mujeres trabajadoras, ahora no utiliza la palabra mujer porque tiene miedo de ser ofensivo. Fíjese hasta la profundidad del cambio cultural que ha sufrido el peronismo. Esta cosmovisión nueva, esta deconstrucción que muchos peronistas viejos dicen tenemos que deconstruirnos, es parte de la trampa. Esta cosmovisión, similar a la de la izquierda pop, no piensa en trabajadores concretos, no piensa en sindicatos reales, no piensa en estructuras progresivas, no piensa en el pueblo en general, solo piensa en un mundo pintado como lo concibe la izquierda pop, con un lenguaje primero y una realidad que posteriormente lo seguirá. Y el efecto político de lo que hace Kelly Olmos es devastador, es una bomba. No es solo ella, es todos los que están haciendo lo que hace ella, que son la inmensa mayoría, porque por eso ella lo hace. Porque básicamente lo que está haciendo es romper el vínculo simbólico con el trabajador, erosionando la propia identidad del peronismo. ¿Cómo el peronismo va a dejar de hablar de las mujeres trabajadoras y se va a referir a ellas como personas gestantes? Aparte de un insulto a la biología, como si eh, alguien que no fuera mujer pudiera gestar. Pero bueno, más allá de esa discusión absurda, que, que yo creo que por lo menos en la calle hace rato que la ha perdido la izquierda pop, lo que está consiguiendo hacer es vaciar de contenido material una reforma que debería ser un instrumento de poder. El peronismo entonces adopta el lenguaje, las prioridades y los marcos mentales de la izquierda pop. Y en consecuencia deja de ser una alternativa sistemática, porque para eso ya está la izquierda pop, muchachos. Se vuelve más una variante más del progresismo cultural y encima en el terreno que menos le conviene, porque la izquierda pop nació para eso y la izquierda pop no tiene compromisos de poder porque nunca va a gobernar. Simplemente esto es la destrucción del peronismo. No lo estoy exagerando, es el resultado natural. Ya no disputa más el poder, no disputa el sistema, disputa apenas una narrativa dentro del sistema y pasa de ser una fuerza que ponía gobiernos a una fuerza que apenas opina. El peronismo intenta entonces competir con la izquierda pop en un terreno en el cual no puede, dado que los códigos y el lenguaje no son propios, son los de este grupo de izquierda. Y esto es una derrota asegurada porque la izquierda nació, como decíamos, para ese terreno, no necesita ganar elecciones para cumplir su función y además, porque esa izquierda siempre va a tener una carta sobre la manga que no tiene el peronismo. La izquierda, esta fue la que empezó a hablar de igualdades, pero después las fue llevando a que hay personas gestantes porque si no se discrimina. Ya desnaturaliza el concepto de hombre y de mujer, y el peronismo lo está siguiendo en eso. Entonces, ¿hasta dónde no van a seguir? Porque la izquierda pop no tiene límites, porque el objetivo es la destrucción social, pero el peronismo no puede darse ese lujo. Entonces, tarde o temprano, los van a correr por izquierda y les van a seguir sacando ventaja. Por eso, paso que dan en ese sentido, les hace perder más voluntad popular y no les da nada a cambio. Solo hacen destrucción. El peronismo solo existe como fuerza si gobierna o si tiene capacidades de condicionar el poder real. Si abandona ese rol y se transforma en una política identitaria, solito se neutraliza. Un peronismo identitario, inclusivo, lingüísticamente correcto, desconectado del trabajo y la producción,
es un peronismo en el fondo aceptable, gestionable y no peligroso. Definitivamente entonces es una opción decorativa, es un actor moral, un recuerdo apenas simbólico de lo que alguna vez fue, lo mismo que le pasó al radicalismo con el irigoyenismo. ¿Qué quedó del radicalismo cuando abandonó el irigoyenismo? Progresivamente fue perdiendo espacio a lo largo de las décadas hasta transformarse en el mamarracho que es hoy. El sistema globalista no necesita destruir al peronismo, porque el peronismo es la antítesis del globalismo. Empecemos por ahí, porque el peronismo no cree o no debería creer en el individualismo. El sistema globalista solo necesita vaciarlo de contenido, como hizo con la izquierda. Fue con la izquierda, que era algo internacional y que estaba en muchos países, y una vez que consiguió ese efecto, ahora está apuntando a los pequeños espacios locales. En este caso, está yendo ahora por un fenómeno barrial, podríamos decir, si está, porque es solo de la Argentina, que es el peronismo. La izquierda lo está corriendo de su propia identidad al peronismo, lo está arrastrando a una agenda minoritaria, lo está sacando de ser opción de las mayorías para ser apenas una preferencia de las minorías. Y junto con eso, ¿qué hizo? Lo enfrentó con su propia base social. Por eso el peronismo se derrumba cada vez más en las elecciones. A pesar de tener presidentes como Macri o como Milei, el peronismo no consigue retomar el poder. Imagínense el peronismo clásico, el peronismo de Perón, teniendo enfrente un adversario como Milei o Macri, cómo hubiese ganado las elecciones por un 90% de los votos, las hubiese ganado. Y sin embargo las pierden. ¿Por qué las pierden? Porque han destruido su propia base social. El resultado entonces es que generaron un soberanismo que está neutralizado, una izquierda real desplazada y un poder intacto, donde la izquierda dura soberanista solo intenta mantenerse a flote, los resabios que quedan, pero que dejó un testimonio, dejó la idea de que fue un poder que realmente conmocionó al mundo, mientras que esta izquierda pop que la está reemplazando es la que legitima el sistema y golpea a sus enemigos reales, como tal vez puede haber sido el peronismo. Ese peronismo, al limitarla, dejó entonces de ser una fuerza histórica y se volvió en un símbolo vacío. No es un problema de que sean ideas modernas o antiguadas solamente. Es un problema del abandono del conflicto material como eje. Y cuando una fuerza política deja de pensar en poder, el poder ya no la respeta. Y esto no terminó acá. Aparecieron los libertarios. Porque el sistema global tiene muchos recursos y no opera con un solo polo funcional, porque eso es un riesgo, porque cuando eso se desgasta, puede abrir las puertas a conflictos no deseados, actores no deseados. Siempre controla el devenir de los sucesos, pone pares complementarios que parecen no serlo. A la izquierda pop, que ofrece esa cultura moral, identitaria y demás, le agregó un opuesto, que es el libertarismo antisistema discursivo, que es estéticamente rebelde. Milei, aunque no lo crean, es estéticamente rebelde. El tipo hace un show, hace pavada, grita. Todo eso, imagínense cómo es percibido, por ejemplo, en el exterior, como un rebelde antisistema. Por eso, en muchos lados, a Milei lo creen un antisistema. El problema es que es culturalmente reaccionario frente a la corrección política, pero es económicamente funcional al capital financiero. Ese libertarismo, que yo lo ejemplifico en mi ley, porque hay otro tipo de libertarismo que tiene un vicio de origen igual, pero por lo menos es mucho más presentable que este. No cuestiona la estructura financiera global, de hecho hasta le ha dado a manejar su propia cancillería. No discute la banca, no discute la deuda, si son los empresarios eh, modelos sociales a seguir para ellos. No discute los flujos de capital porque hay libre circulación. Y
termina por proponer un Estado débil frente al mercado global. Más aún, en el caso de Milei, la destrucción del propio Estado, porque él es un topo que lo viene a destruir. Dijo lo que está haciendo. Es solo antisistema en el relato, no en la estructura. Y eso es lo que genera todo este lío en el exterior. Ese libertarismo, entonces, captó jóvenes de clase media, jóvenes pobres, de clases medias bajas, hay todos los ámbitos sociales y de otras edades también, pero por otras razones, pero que todos estaban, de una forma u otra, hartos de la moralización progresista. Esta cuestión de que tengo que hacer un curso de género para ir a sacar el registro, como intentaron hacer en Rosario, el hecho de que yo me puedo jubilar más temprano si digo que soy mujer, que gasto dinero en centros de hormonización para chicos. Bueno, todo esto, gota a gota, fue minando la paciencia. Sobre todo de los más jóvenes, que ya crecían sin tanto complejo y no se sentían culpables de haber sido homofóbicos en alguna etapa de su vida. No era tema para ellos. Pero estaban hartos de las imposiciones de los otros, de las estupideces visibles, como mirar a un hombre y decir que es una mujer, y obligar por ley a que todos reconozcamos que es una mujer, porque si no recibimos sanciones. Se cansaron de eso. Y básicamente fueron a una ruptura, a una irreverencia y a un rechazo frontal a la deconstrucción. Sin medias tintas, sí, ay, no sé, bueno, tal vez nosotros no condenamos, bueno, el feminismo en determinadas circunstancias tiene una historia. No, 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 es basta. Nos hartaron, nos cansaron, no lo soportamos más. El que les dijo eso fue el que se ganó el apoyo. Porque los otros habían hartado a todo el mundo. Pero la militancia política que compite con la izquierda en su discurso, con la izquierda pop, no lo entiende y no se atreve a romper con esa posición. Se presentó Milei como el rechazo frontal a la deconstrucción. Aunque muchos advertíamos, las razones reales es por una cuestión de plata. A Milei no le importa, de hecho te lo dice que no le importa lo que vos hagas de tu vida. Pero la gente estaba harta y prefirió creer en que sí lo era. En términos sistémicos, lo que terminó haciendo es canalizando la bronca, y esa bronca le sirvió, además de para ganar las elecciones, para evitar que un nacionalismo soberanista organizado pueda hacer pie. Básicamente la izquierda pop entonces funciona como una válvula de escape, perdón, el libertarismo funciona como una válvula de escape al desaguisado que creó la izquierda pop. La izquierda pop deconstruyó y el libertarismo está destruyendo. Ninguno de ellos construye poder soberano. Y en este clima, el peronismo histórico tenía para ofrecer una identidad propia, una base material, un conflicto real con el capital histórico, una historia de lucha, pero al decidir optar por la cultura pop, adoptó las banderas de la izquierda pop, su lenguaje, su moral, y el resultado fue entonces que ya no podía competir con el libertarismo, porque empieza a compartir con la izquierda pop la misma matriz cultural progresista. Eso es lo que hizo Cristina. Nada más ni nada menos que eso. Y eso es la destrucción del peronismo. El peronismo venía con problemas, pero esto directamente es el tiro de gracia. En vez de ofrecer una tercera vía soberanista, el peronismo entonces termina por reaccionar, perseguir, moralizar, pero no proponer una alternativa creíble. Los jóvenes no se volvieron libertarios por su teoría económica, realmente ni los jóvenes ni los adultos. ¿Quién realmente le interesaba la teoría económica hasta que llegó Milei al poder? Nadie, la gente es mucho más simple para pensar. La gente se fue por el rechazo a la corrección política, por el rechazo al lenguaje forzado, la estupidez de obligar en los colegios, en las universidades a hablar en lenguaje inclusivo, produjo hartazgo, cansancio. No solo no lo aprendieron, sino que siguen tratando de movilizar poniéndoles pibes. Esa moralización constante
todo era motivo de sanción y crítica al machismo, es lo que terminó hartando a todos. Y produjo además una infantilización política que del otro lado se aprovechó. El peronismo hoy, entonces, ya no representa el orden que representaba antes, no representa la soberanía, tampoco ofrece un ascenso social. Los jóvenes básicamente no encuentran nada atrayente ahí. Y los más viejos, bueno, los más viejos que ya venían con la idea del liberalismo y que no parece que no aprenden de lo que ya vivieron en otras etapas, porque ya han vivido experiencias parecidas, han decidido darle otra oportunidad. Y mucha gente, mucha, no va a votar a los libertarios, no los ha votado, no ha votado a los liberales, pero acuérdense que la mitad del país no está yendo a votar. Entonces estamos hablando de que la mitad directamente salió del sistema, se cansó de todo. De la otra mitad va este análisis. El libertarismo entonces quedó como el único espacio que le dijo frontalmente no a todo este modelo de deconstrucción de izquierda pop. No ofrece proyecto nacional, no lo tiene, porque ni siquiera está creado para eso. Amplios sectores del peronismo militante de distintas edades, sobre todo la gente de mediana edad o la gente mayor, leen mal a la juventud, están haciendo un esfuerzo para tratar de creer que la juventud es progresista o que la izquierda pop es la juventud. Nosotros estos hemos advertido antes de que aparezca Milei en el horizonte. Cuando empezaron a insistir con estas cosas, le dijimos, va a pasar esto, va a pasar esto. Y de hecho, había pasado estas cosas ya en Estados Unidos. Y siguieron insistiendo y trajeron a Milei. Y lo peor es que no aprendieron la lección porque siguen insistiendo con más de lo mismo. Y se siguen enterrando solo. Esa juventud deconstruida, que aparte ya está dejando de ser joven porque los años pasan para todos, es una juventud minoritaria, ruidosa, pero sobre representada en redes, en espacios públicos y demás. Ustedes van a una universidad, por eso Iván hablaba de llamar las cosas por su nombre. Ustedes van a una universidad y tienen la posición de la universidad y el centro de estudiantes que dice esto y los profesores que dicen esto. La realidad, en la universidad, supongamos, tiene 10.000 alumnos. En el centro de estudiantes y agrupaciones políticas habrá 100. Los otros 9.900 están al margen de todo. Probablemente la mitad rechazándolo abiertamente y la otra mitad indiferente. Esa es la sobrerepresentación que estamos haciendo. Y le estamos haciendo política para esos 100 tipos, cuando hay 9.900 mirando para otro lado y repudiando lo que está pasando. Y lo mismo pasa con los profesores, buenos responsables de esto, y de las autoridades, que en otra oportunidad, si les interesa el tema, podemos seguir con las fundaciones y las ONG, cómo han trabajado para que esos profesores actúen como actúen. La realidad, entonces, como decíamos, es que es una minoría ruidosa y sobrerepresentada, mientras que la mayoría juvenil se va fugando en silencio hacia el abstencionismo y algunos se refugian en el libertarismo. La dirigencia, en realidad política, confunde la visibilidad cultural con volumen social, cree que poner un like es obtener un voto y que la agenda universitaria es la política real del país. El espacio nacional, tradicional y soberanista queda entonces sin una representación creíble. Nadie representa, hay un enorme vacío. La izquierda pop termina por demonizar todo, el libertarismo lo ridiculiza como estatista y el peronismo no sabe qué hacer, mira desconcertado y busca mimetizarse con la izquierda pop. El resultado entonces es un vacío estratégico que es ocupado por una falsa polarización donde choca el progresismo cultural y el libertarismo de mercado. De esta manera, el sistema que logró dividir a los sectores populares, enfrentar a la juventud versus a
aquellos más tradicionales, o la política que creen juvenil, y a la cultura con el trabajo. Ofrece entonces dos salidas que son falsas igualmente. La izquierda pop, desde la moral identitaria, que es inofensiva para el sistema, y el libertarismo, que es rebelde culturalmente, pero funciona a favor del mercado. Ambos van a discutir símbolos, pero no van a tocar la estructura. El soberanismo real queda sin canal político masivo, sin lenguaje propio y sin espacio generacional. No porque haya sido derrotado, sino porque fue reemplazado culturalmente. La batalla entonces no fue electoral, fue cultural previa. Ahí es donde perdió el peronismo, ni siquiera lo electoral como muchos creen. Lo electoral es solo el reflejo de la batalla cultural previa que se vino dando en el peronismo desde hace muchas décadas, pero bueno, que recibió su tiro de gracia el principio de los 2000. La izquierda pop deconstruye entonces, el libertarismo destruye, el peronismo imita y se vacía, y el sistema permanece intacto. La juventud no eligió entonces al libertarismo por una convicción profunda. En realidad lo elige porque del otro lado solo encontró esa moral y esa culpa y ese lenguaje impuesto. Y mientras el peronismo no recupere su soberanía, su orden, su trabajo, la idea de comunidad y el conflicto material como eje, no va a poder hacer gran cosa. Va a seguir viendo cómo los jóvenes se le van, mientras sus cuadros insisten en hablarle a una minoría que ya no define el país.